Bueno, vamos a hacer una breve introducción a las leyes del inconsciente. Vamos a retomar lo que habíamos visto en los artículos que estuvimos enviando, material previo. ¿Se acuerdan? Bueno, Malestar de Naturaleza y Cultura de Lévi-Strauss, Sí. en donde Lévi-Strauss habla de la represión de los instintos en la cultura humana. ¿Qué dice Lévi-Strauss? Que para pasar de la naturaleza a la cultura hay, digamos, que percatarse, hay que ver que en toda cultura están presentes las leyes, las normas y sobre todo la ley, que es la llave para entender el pasaje de un orden natural a un orden cultural, que es la ley de prohibición del incesto. Esto lo desarrolla Lévi-Strauss, ¿no? Pero dice, básicamente, es fundamental porque es la ley que regula los instintos sexuales y agresivos. Entonces nosotros tenemos que retomar esto porque Lévi-Strauss lo está diciendo en un nivel social, sociológico, antropológico, que es necesario que exista la represión. Freud después viene a decir las enfermedades están en relación al retorno de lo reprimido. Hoy, 2022, época del 2000, tenemos una época en donde lo estructural sigue, pero hay algunas cosas distintas. Es decir, nosotros tenemos que volver a pensar la represión. ¿Por qué digo esto? Porque es básico entender que el ser humano tiene una estructura psíquica consciente e inconsciente, y que lo consciente, la parte del yo, de la conciencia, está en relación a lo social, al otro. La sociedad le pide al niño que reprima su sexualidad, que reprima sus impulsos. Entonces, esta parte del yo y de la conciencia está en relación al otro. Ahora, es necesario que haya represión. Lo tengo que decir porque estamos en una época un poco distinta. En la época de Freud había excesiva represión, ¿no?, de la sexualidad. Hoy encontramos de que, bueno, se pierden categorías para pensar, el nombre del padre se degrada. Entonces, por eso me parece que es importante señalar esto. Por supuesto que nosotros en la clínica seguimos trabajando con lo reprimido y el retorno de lo reprimido. Pero bueno, ¿cómo se produce esto? A partir de la ley de prohibición del incesto, se instala la represión, un orden consciente y un orden inconsciente. Nosotros hoy vamos a leer este resumen del artículo Lo inconsciente, que es el capítulo 5, en donde da las leyes fundamentales del sistema inconsciente. Es un resumen. Pero antes de esto yo quería señalar cómo trabaja el inconsciente. Primero hay que entender el concepto básico de la psicología, que es la representación. Esto es básico porque, digamos que pareciera que en un nivel vulgar estamos hablando de cosas. En realidad no hablamos de cosas. Si uno anda, digamos, en la calle, parece que es natural hablar de cosas, pero en realidad estamos hablando de lo que nos representamos de esas cosas. Esto funciona desde el comienzo, ¿no?, desde el bebé, empiezan a haber representaciones. Freud dice en este artículo, hay representaciones conscientes y hay representaciones inconscientes. Bien, ¿por qué hay que señalar esto? Primero, porque hay una represión y hay un orden inconsciente y hay una conciencia. Ahora, tenemos que destacar que a una representación se le suma una carga de afecto. Es decir, supongamos la representación padre, la representación madre, y esto empieza a cobrar significado, esto empieza a tener afecto que se deposita en esa representación, ¿sí?
Bien, entonces tenemos la representación y una carga de afecto. Ahora, la carga de afecto, nosotros la podemos entender como energía libidinal, energía, interés, libido, deseo y angustia. Deseo o angustia, se podría decir también. Es decir, cuando hay una carga afectiva que se suma a una representación, supongamos, una carga de afecto de odio, una emoción, dice Freud, una emoción pulsional agresiva hacia un familiar. Porque bueno, como dice Freud, nace un hermanito y el primero empieza a sentir que ya el cariño que se depositaba a él lo tiene que repartir con el hermanito, entonces pasa a ser un rival. Entonces es normal que ese niño pequeño tenga la tentación de hacer pequeños atentados con el bebé, que se lo va a llamar a que no lo haga, lo va a tener que reprimir. ¿Se entiende? Pero aparece una carga de afecto y se pide que esto se reprima. O al revés, una carga de una emoción sexual que no se puede vehiculizar porque es familiar. Entonces se tiene que reprimir. Bien. ¿Qué nos dice Freud? Dice, la represión lo que hace es separar la representación de la carga de afecto. ¿Se entiende? Entonces, la representación pasa a la conciencia limpita, sin esa carga de afecto, sea agresiva o sea sexual. Bien, ahora, ¿qué pasa con esa carga de afecto que se soltó de la representación? Hay dos tiempos. Cuando encuentra otra representación, se pega a esta nueva representación, se desplaza. Ese sería el segundo momento. Hasta que llega a desplazarse y engancharse con otra representación, hay un momento que queda libre. Esa carga de afecto libre es angustia. Eso es la angustia. Cuando se engancha con otra representación, se transforma en deseo. Freud dirá, bueno, pero tampoco a lo mejor puede pasar directamente, y entonces empieza a desdibujarse porque la represión tiene este efecto, desdibujar y disfrazar las intenciones. Pero sí, disfrazada, pudo pasar con otra representación. Se transformó en deseo. ¿Se entiende? Entonces tenemos el primer estado, después la represión, la angustia y el deseo. ¿Se entiende esto? ¿Qué nos dice Freud en este artículo? Que el inconsciente, no sé si después lo leemos, por lo menos leemos el resumen, pero como para decirlo así brevemente, en el inconsciente las leyes del trabajo del inconsciente son totalmente distintas a las leyes del trabajo de la conciencia. No hay temporalidad, o sea, el inconsciente es atemporal. Esto es muy loco, ¿no? Lo demuestran los sueños, cómo se sueña a alguien como estaba en el pasado. Bueno, así como estaba en el pasado, la representación vuelve muy vívida en el sueño, pero también esos montos de afecto están como desde el pasado. ¿Se entiende? O sea, en el inconsciente no se pierden las cosas, se transforman. Entonces tenemos atemporalidad, dice Freud. Entonces, como hay atemporalidad, no hay contradicción, dice Freud. Ausencia de negación. Y hay movilidad de las investiduras, condensación y desplazamiento, que es lo que estábamos viendo acá. Una representación
se libera de la carga afectiva y esa puede pasar a otra representación. Esto se llama desplazamiento. En el lenguaje de Lacan es metáfora metonimia, acá es condensación desplazamiento. Por lo tanto, en el inconsciente no existe realidad exterior, existe realidad psíquica. ¿Por qué tenemos que volver a decir esto? Porque nos encontramos, como hablábamos hace un ratito, con terapias que parece que llaman a la voluntad. La misma sociedad niega lo inconsciente. Freud decía, esto que estoy diciendo es una herida narcisista. Entonces enumera las 3 heridas, ¿no? La de Copérnico, que dice el mundo no es el centro, después la de Darwin, somos una pieza más en la evolución, y la tercera es la que viene a plantear Freud, ni siquiera somos dueños de nuestra propia cabeza. Lo cual no es fácilmente aceptado. Hoy en día el psicoanálisis es discutido. Bueno, esto sería más o menos el resumen de lo que vamos a trabajar, vamos a leer, así que cortamos la grabación.